Bien, el día de hoy vamos a hablar de plano inclinado. Y aquí tenemos unos ejercicios. Cabe resaltar que estos son ejercicios de plano inclinado sin ángulo de inclinación. En el primer ejercicio dice una caja de 5 kilogramos se desliza por un plano de 30 grados de inclinación con respecto a la horizontal y calcula la aceleración de la caja. Voy a dibujar el plano que tiene 30 grados de inclinación para luego dibujar el diagrama de cuerpo libre. Bueno, suficiente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Los 30 grados de inclinación y lo que se desliza es una caja. Esta es la caja que tiene un valor de 5 kilogramos de masa. En los datos podemos ir ubicando lo que nos da el ejercicio, ¿verdad? Que en este caso nos dice que son 5 kilogramos. ¿Qué representan los kilogramos? Representan la masa. Por un plano de 30 grados de inclinación, pues ya sabemos que el ángulo es de 30 grados. Respecto a la horizontal, y vamos a calcular la aceleración, que es lo que pide el ejercicio. ¿Cuál sería el diagrama de cuerpo libre para ese objeto? Vamos a puntearlo. Si el plano está inclinado, el diagrama de cuerpo libre también va a quedar inclinado. Va a quedar de esta manera. Ok. Lo voy a ir haciendo aquí paralelo al dibujo. Y lo que tengo en verde sería el inicio de mi diagrama de cuerpo libre. Bien, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen en el plano según lo que yo puedo observar en la figura para poderlo ubicar en el diagrama de cuerpo libre? Las fuerzas que intervienen en el plano serían el peso que va verticalmente hacia abajo. Ese peso va a formar un ángulo de 30 grados con la vertical, o perdón, con el eje Y. El peso iría de forma vertical hacia abajo y va a formar un ángulo de 30 grados con el eje Y. Ese peso se va a descomponer en sus componentes, que sería una componente en X, iría sobre el eje X y en este caso va a ser positivo peso seno de 30 grados. Y vamos a tener también una componente en Y que va a ser, para este caso, menos peso coseno de 30 grados. ¿Por qué aquí estamos usando eh, seno para el eje X y coseno para el eje Y? Porque el ángulo con el que estoy trabajando está pegado al eje Y. Por esa razón, las funciones trigonométricas se van a ubicar de esta manera. ¿Qué otra fuerza interviene aquí en este diagrama de cuerpo libre? También tenemos que el objeto está sobre una superficie, entonces habría una fuerza normal que formula un ángulo de 90 grados con la superficie. De aquí hasta acá hay 90 grados. Por lo tanto, la fuerza normal queda sobre el eje Y. Entonces tenemos una fuerza normal. Y por su ubicación va a ser positiva. Y ya no hay más fuerzas ahí porque no hay cuerdas, no hay cables, no hay más nada para poder trabajar en el objeto. No hay ninguna otra situación, ninguna otra fuerza que intervenga en el diagrama. Entonces, si nos fijamos, el objeto se acelera en el eje X del plano. El objeto se va a deslizar de esta manera.
Entonces, ¿en qué eje se acelera? Justamente en el eje X. En ese eje va la aceleración. Nosotros usaremos entonces suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración, evocando la segunda ley de Newton. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen en el eje X? ¿Cuál es el eje X? Este es el eje X, este que yo estoy encerrando. ¿Cuáles son las fuerzas que hay en el eje X? Solo hay una fuerza en el eje X, que es peso seno de 30 grados igual a masa por aceleración. ¿Qué tengo que encontrar? Una vez que he encontrado la suma de las fuerzas, despejo para lo que yo necesito. ¿Qué yo necesito? Necesito la aceleración. Entonces, la masa que está multiplicando del lado derecho va a pasar a dividir al lado izquierdo. Copio lo que está en el lado izquierdo así como está. Coloco el igual y la masa que va a pasar a ser a dividir. Entonces queda aceleración igual al peso entre el seno de 30 sobre la masa. Y sustituyo los valores. Verifico en los datos si tengo peso. No, en los datos solo tengo masa, tengo el ángulo, la aceleración que es lo que estoy buscando. ¿Cuánto sería el peso? El peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces el peso sería la masa de 5 kilogramos y la gravedad es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Eso daría un peso de 49 newtons. Esos 49 newtons son los que yo voy a ubicar. 49 newtons, seno de 30 grados, entre 5 kilogramos. Se coloca eso en la calculadora para poder llegar a la solución. Y daría igual a, dame un segundo, 4,9, aceleración de 4,9 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Hemos encontrado la aceleración para el primer ejemplo. Si algo no les quedó claro, entonces retrocedan el video para que puedan volver a ver el desarrollo. Vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio dice, se emplea una cuerda para subir una caja de 49 newtons sobre una rampa que está a 30 grados de inclinación. Bien, lo mismo. Voy a dibujar mi plano inclinado a 30 grados de inclinación. Pero esta vez dice que se utiliza una cuerda. Entonces esta caja está atada a una cuerda y esa cuerda se está usando para poder subir la caja. Bien, como ya tengo la figura, entonces voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Vamos a puntear un diagrama de cuerpo libre por aquí. Eje X, eje Y. También lo voy a hacer a la par. Mira que con la misma inclinación, voy a hacer esta línea un poco más constante. Listo, voy a ubicar las fuerzas que intervienen. Si ustedes se fijaron, en este caso hay una cuerda, pero empezamos con la primera fuerza, el peso.
El peso va a ir verticalmente hacia abajo. El ángulo del peso en plano inclinado va pegado al eje Y. Como va pegado al eje Y, bueno, las componentes quedarían de la siguiente manera. Sobre el eje X quedaría peso seno de 30. Y sobre el eje Y, la componente sería peso coseno de 30 y este va a ir negativo. ¿Qué otras fuerzas intervienen en el ejercicio? Interviene una tensión porque acá tenemos una cuerda. En este lado hay una cuerda. Entonces, como hay una cuerda, del lado donde está la cuerda, estaría la tensión. De ese mismo lado lo voy a ubicar en el diagrama de cuerpo libre. Y esa tensión va a ir negativa por su ubicación. Y la última fuerza que identifico sería la fuerza normal. Esta sería la ubicación de la fuerza normal en el plano inclinado. Positivo. Y lo ubico por allí. Positiva la fuerza normal. Listo. ¿Sobre qué eje se está moviendo el objeto? El objeto se mueve sobre el eje X. Miren, el objeto va a subir de aquí abajo hacia arriba. En esa dirección va la aceleración. Entonces, ¿cuál es el eje X? Este que yo voy a resaltar ahorita es el eje X, que es sobre el cual se mueve el objeto. Entonces, ¿con qué vamos a trabajar? Con suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen en X? Tenemos la tensión en X negativa y tenemos el peso positivo. Igual a masa por aceleración. Muy bien, hasta aquí. Eso es la situación del diagrama. Miremos qué nos pide el ejercicio. Voy a ir sacando los datos. El ejercicio dice, se emplea una cuerda de, se emplea una cuerda para subir una caja de 49 newtons. Ese sería el peso de la caja. Por medio de una rampa de 30 grados de inclinación, ese sería el ángulo. Si la tensión es de 40, la tensión es de 40, calcule la aceleración. Si ustedes son observadores, se dieron cuenta que no me da el valor de la masa, entonces la masa la voy a calcular. La masa es igual a peso entre la gravedad. Entonces, la masa va a ser igual al peso que tiene el objeto, que son 49 newtons, entre la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, dándome un valor de 5 kilogramos. Esa es la masa con la que voy a trabajar. Como ya tengo todos los datos, entonces voy a encontrar la solución. Peso de 49, tensión de 40 y masa de 5. ¿Qué vamos a calcular? Aceleración. La aceleración es lo que estamos calculando. Entonces despejamos para la aceleración. La masa que está multiplicando va a pasar a dividir. Y la pasamos a dividir al lado izquierdo, entonces ya queda despejada la aceleración. Como ya despejamos aceleración, ya colocamos todos los datos. La aceleración va a ser igual a menos tensión. ¿Cuánto es la tensión?
Tensión de 40 más el peso que es 49. Seno de 30 sobre la masa que es 5 kilogramos. Aceleración de, miremos a ver, negativo 3,1 metros sobre segundos al cuadrado. Y listo, tenemos ahí la aceleración. Último ejemplo. En este ejemplo dice una caja de refrescos de 49 newtons se desliza por una rampa inclinada con aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado y hay que calcular el ángulo de inclinación. Bien, tenemos la caja. Voy a dibujar ahora el diagrama de cuerpo libre. Bien, y en todos los ejercicios ya observamos cuáles son los factores que intervienen. En este caso no hay cuerda, entonces no tendría que calcular la tensión, ni tampoco la tengo que ubicar en el diagrama porque no hay una tensión, no hay una cuerda, no hay un cable, no hay un alambre que esté alando la caja. Entonces, ¿qué fuerza vamos a encontrar? El peso y la fuerza normal. Y como no me da el ángulo de inclinación, que es más bien en lo que me pide encontrar el ejercicio, entonces por eso ubicamos la simbología para el ángulo. Miremos dónde hubiera ubicada la fuerza normal. Y sacamos las componentes para el peso, la componente en X y la componente en Y. Componente en X del peso. Componente en Y del peso. ¿Sobre qué eje se está acelerando el objeto? Si se está deslizando, se está acelerando sobre el eje X. Entonces trabajamos suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración porque se acelera en el eje X. ¿Cuáles son las fuerzas que tengo en X? Solamente tengo el peso, seno del ángulo igual a masa por aceleración. ¿Para quién vamos a despejar? Para el ángulo. El peso está multiplicando, va a pasar a dividir. Y si voy a despejar para el ángulo, entonces va a pasar como seno inverso al otro lado de la igualdad. Y listo, ya tengo despejado lo del ángulo. ¿Cuáles son los datos que me da el ejercicio?
En este caso me dice una caja de 49 newtons, sería el peso. Se desliza con una aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Y como no me da la masa, calculo la masa. Masa es peso entre gravedad. Masa sería 49 newtons. La gravedad es 9,8. La masa es de 5 kilogramos. Bien, calculamos la medida del ángulo. El ángulo va a ser igual al seno inverso de la masa por la aceleración entre el peso. Colocan ese dato en la calculadora y obtienen el valor. Hasta aquí el video sobre plano inclinado sin fuerza de fricción.